Bueno, van a ver que nuestro objetivo aquí es explicar la ética aristotélica y nos tenemos que centrar en el concepto de excelencia, en el concepto de virtud. Y para ello vamos a explicar la diferencia entre virtudes dianoéticas y virtudes éticas. Explicando la diferencia entre estas virtudes vamos a ver lo que significa una vida buena y excelente para Aristóteles. Como ya dije antes, para Aristóteles, bueno, en griego, arete quiere decir excelencia. Entonces, para Aristóteles, una vida buena, excelente, es una vida feliz. La ética aristotélica, entonces, es una ética eudebonista y podemos decir que para Aristóteles solamente se puede lograr la felicidad si logramos realizar nuestra propia naturaleza, lo que caracteriza a nuestra naturaleza. Nosotros ya lo hablamos esto en clase y lo que caracteriza a nuestra naturaleza es ser seres racionales. Pero para poder lograr esto vamos a tener que lograr también tener en cuenta otros aspectos de nuestra naturaleza. Fundamentalmente que somos seres materiales, acordaros del tema del hilemorfismo, somos un compuesto de materia y forma. La forma es nuestra alma y nuestra alma tiene tres funciones, la vegetativa, la sensitiva y la racional. La que nos distingue del resto de los seres es la racional, pero además de eso nosotros somos seres sintientes, ¿vale? Tengan esto en cuenta para lo que les voy a explicar ahora. Las virtudes dianoéticas son aquellas virtudes relacionadas con el desarrollo de nuestras capacidades intelectuales, mientras que las virtudes éticas son aquellas que vienen dadas por el hecho de poseer un cuerpo y un alma sensitivas. Y va a ser necesario, absolutamente necesario, poseer esas virtudes éticas para tener una adecuada existencia que nos lleve a la felicidad, ¿vale? En esto es obvio que Aristóteles se enfrenta a su maestro Platón. Volviendo al tema de las virtudes éticas, vemos que en una lista amplia a veces podéis ver listas más pequeñas y se habla básicamente de la frónesis y la sofía entre las virtudes dianoéticas. Aquí tenéis una lista más amplia. Tenemos la técnica, que es el saber hacer, la prudencia o frónesis, que es el saber decidir. Desde luego es muy importante, ¿no?, saber decidir para poder llegar a ser feliz, ¿no? La episteme o ciencia, el saber demostrar, la intuición o nous, intuición en el sentido de intuición intelectual, ¿no?, que va a ser el conocimiento de los primeros principios, que ustedes ya saben que esos primeros principios, en tanto primeros, son indemostrables, porque si no necesitaríamos otros para demostrarlos y por lo tanto no serían primeros. Y la sabiduría o sofía, que sería el lugar donde la ciencia, ¿no?, y la intuición se unificarían, o sea, donde el saber demostrar y precisamente esos primeros principios a partir de los cuales se demuestra, se unificarían. La sabiduría nos daría acceso al conocimiento contemplativo de los principios de los cuales se deriva demostrativamente. El tema es que aquí en estas virtudes dianoéticas, que son virtudes de una excelencia superior, porque son las virtudes que solo nosotros podemos desarrollar en cuanto somos seres racionales, si os fijáis estamos hablando de virtudes intelectuales únicamente y nosotros los seres humanos somos los únicos que poseemos intelecto para Aristóteles, al igual que para su maestro Platón, ¿no? Aquí la peculiaridad con la que nos encontramos es que nosotros somos al mismo tiempo el sujeto y el objeto de nuestra acción, que eso es lo que quiere decir praxis. Y en ese sentido, parece un poco raro, ¿no?, pero la teoría, el teorizar, el vivir una vida teorética, contemplativa, sería la forma suprema de actuar.
Pero bueno, dado que nosotros no solo somos razón, sino que también somos cuerpo y somos alma sensitiva, además de esas virtudes dianoéticas, también deberemos tener virtudes éticas. La ética, y esta palabra viene de ethos, aquí lo tenéis, o ethos, ¿no? Es el modo de habitar el mundo, la manera de vivir en el mundo, ¿no? Y en ese sentido, nosotros podemos decir que la manera que nosotros tenemos de vivir, de morar en el mundo, se adquiere mediante hábitos. Nosotros nos acostumbramos por la repetición a vivir de una determinada manera en el mundo. ¿Cómo llega el mentiroso a ser mentiroso? Pues mintiendo. Vive, mora de una manera mentirosa en el mundo. ¿Cómo aprende la persona amable a ser amable? Pues siendo amable. Su manera de vivir, de morar, de habitar en el mundo es una manera amable. Entre todas las virtudes éticas, la más importante a la hora, digamos, de analizarlas, ¿no? Porque él hace digamos que es una larga lista y no sistemática de las virtudes éticas. La más importante de todas es la virtud de la justicia. Él entiende que la justicia la vamos a lograr si nosotros sabemos decidir cuál es el término medio. Recuerden esta asociación, justicia, término medio. Y el término medio, recuerden que les expliqué esto en clase, se sabe cuáles son los extremos. Vamos a tener, que no los voy a explicar obviamente, 3 sentidos de justicia: el sentido universal o justicia legal, el sentido particular en el sentido de justicia cualitativa o distributiva, y el sentido particular en el sentido de justicia cuantitativa. ¿Vale? Pueden mirar todos estos aspectos de la cuestión en el texto 3 de la Siuga, donde se ve clarísimamente cómo la ética no es una ciencia teórica. Por favor, recuerden esto, recuerden empezar hablando de esto, tanto si es ética como política, sino que es una ciencia práctica, es una ciencia de la acción. Y cómo hay que explicar la arete, la virtud, la diferencia entre virtudes dianoéticas y virtudes éticas, y cómo en las virtudes éticas hay que centrarse en el análisis que él hace de la justicia. Si se fijan en esta diapositiva, nosotros tenemos aquí eso que les acabo de señalar, ¿vale? Un cuadro con un esquema de los tipos de virtudes, y según precisamente el hecho de que seamos seres racionales, vamos a tener las dianoéticas. En cuanto somos sensitivos, animales sensitivos, vamos a tener las éticas o morales, ¿vale? Y cómo va a depender de ahí toda la clasificación, ¿vale? Entonces, hagan un repaso de este cuadro. Saben que les ofrezco distintos tipos de cuadros para que elijan el que mejor les convenga. Por último, necesito señalarles que va a ser muy importante, porque además esto nos va a dar paso a la política, va a ser muy importante para Aristóteles, junto con la justicia, la virtud de la amistad. No entendiendo amistad como una virtud personal, sino realmente como una virtud cívica, una virtud que ayuda al buen vivir, al buen convivir, porque para Aristóteles, como nosotros los seres humanos, como ustedes bien saben, somos animales sociales, son politicón, solo que es un ser humano para Aristóteles, vivir significa convivir, y entonces la amistad, la filía, va a ser realmente un sentimiento de pertenencia a una comunidad, y va a ser ella la que nos permita alcanzar acuerdos que garanticen una buena convivencia política, sin la cual
realmente nosotros no vamos a lograr ser felices. Nos adentramos entonces en lo que es la política aristotélica, donde lo que tenemos que explicar es el ser humano como ser social, ¿vale? La dimensión natural comunitaria del ser humano y las diferentes formas de gobierno. Si se fijan, voy a entrar directamente en lo que es la dimensión natural comunitaria del ser humano. Realmente se llama la dimensión comunitaria del ser humano. Yo pongo lo de natural porque es realmente lo más importante, el hecho de que es natural. ¿Y por qué es natural? Porque, como les decía antes, y por eso me saltó el punto número 1, el ser humano para Aristóteles es un ser social. Nosotros, por naturaleza, tendemos a vivir en sociedad. Esto lo hemos visto fundamentalmente a partir de un texto. Sería muy largo retomar todo esto para hacer un repaso, así que preferí dejarlo de la mano de ustedes porque creo que es algo relativamente fácil de entender. Nosotros tenemos tendencias entonces naturales, está dentro de nosotros el tender a vivir con otros humanos, pero no solo tender a vivir unos juntos con otros, como sería, digamos, un espíritu gregario de las termitas, no sé, las cucarachas, incluso los lobos, sino a vivir de tal manera que ese vivir significa fundar sociedades, tener unas determinadas jerarquías, tener unas formas organizativas de convivir, organizadas, mejor dicho, de convivir. Esa dimensión entonces comunitaria del ser humano va a hacer que nos vayamos integrando en comunidades sociales cada vez más amplias, siendo, acordaros, la finalidad de todo esto, por eso siendo la más importante, la primera a nivel, digamos, lógico, ¿no? La polis, ¿no? Pero lo primero que va a aparecer, digamos, en el decurso del tiempo va a ser la familia, que es la primera forma de sociedad. Recuerde que incluye más que el padre, la madre, los hijos y los abuelos, ¿vale? Incluye, digamos, todo el núcleo mínimo familiar que va a tener también lo que son los siervos, etcétera, ¿no? Luego la aldea, que sería una extensión de la familia, porque se reunirían varias familias, ¿no? Y finalmente la polis, que sería la asociación de varias aldeas con el fin de conseguir la autarquía. Muy importante. La polis no surge porque sí, surge para algo y porque sirve para algo. Y la función de esta, perdón, la función de esta forma de convivir es que el ser humano viva bien, porque solo aquí, que sería el único lugar donde reinaría la justicia, el ser humano podría ser feliz en la polis, ¿vale? Solo no podría nunca, porque como ustedes verán cuando repasen, un hombre solo no sería realmente un hombre, no sería realmente un humano, no sería una bestia o sería un dios, y solo nunca podría conseguir estar completo, lleno, digamos, desarrollar todas sus posibilidades. A partir de aquí lo que hay que hacer es ver qué forma de gobierno va a tomar esa polis. Él no hizo como su maestro. No pretendió escribir sobre una utopía como hizo Platón en la República, diciendo cómo sería la sociedad ideal. Lo que hizo fue ponerse a estudiar muchísimas formas reales de gobierno, perdón, y descubrió dentro de todas esas formas reales de gobierno que en el fondo, digamos, había tres tipos fundamentales, tres tipos buenos fundamentales de gobierno, que serían la monarquía, la aristocracia y la politeia. ¿Por qué? Es importante que digan por qué es buena
cualquiera de estas tres formas de gobierno. Porque buscan el fin común, el bien común, perdón. Porque buscan, su fin, perdón, es buscar el bien común, ¿vale? En el caso de la monarquía, pues sería el gobierno de lo mejor, aristocracia sería el gobierno de los mejores, y en el caso de la politeia nos encontraríamos con un tipo de gobierno popular. No es una democracia, sino que sería una democracia justa, un gobierno que se basa en la libertad y en la igualdad. Pero no es simplemente un gobierno que se basa en las mayorías, que pueden ser manipuladas, ¿no? Que eso sí que sería justo el reverso malo, ¿no? Oscuro de la politeia, que sería la democracia demagógica, donde la mayoría mandaría para sí o mandaría para aquellos que la manipulan. Las tres formas buenas son buenas entonces porque buscan, su finalidad es buscar el bien para todo el conjunto social. Y luego tenemos las tres formas malas, porque en ellas los que mandan, aquellos que mandan, buscan el bien para sí. De la monarquía sería la tiranía, de la aristocracia sería la oligarquía y de la politeia, ya la expliqué. Lo que tienen aquí, simplemente, y que es interesante que lo sepan, ¿vale? Es una explicación un poquito más detallada de cada una de estas formas de gobierno adecuadas o buenas para Aristóteles.